¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Emiliano Ponce de León, pertenezco al equipo 8 y expondré sobre el recurso hídrico en la tierra. Mi equipo está formado por mi compañera Hernández Torres, Paulina Isamar y Ponce de León Juárez Emiliano. Bueno, antes de comenzar, quiero dar un punto muy especial, una valoración del agua. Quiero comenzar explicando cuán valiosa es para nosotros. El agua simboliza el 70% de nuestro cuerpo, que coincidentemente es un 70% el que está dentro de todo nuestro planeta. Es decir, coincidimos con la madre naturaleza. Ahora, en muchos aspectos, el agua es muy valiosa, tanto para nosotros como para otros seres vivos. El 95% de los seres vivos que hoy habitan en la Tierra llegan a utilizar arriba del 60% de agua en sus cuerpos, como por ejemplo lo es la medusa. La medusa está conformada por un 95 a 98% de agua, lo que significa que si ésta llega a pisar fuera del mar, tiende a evaporarse y pues por ende a morir. Ahora, antes de comenzar quiero explicar que el agua no únicamente funciona para hacernos gastar o ganar dinero, sino que es considerado ya desde 2002 un derecho humano. Es decir, que a ninguna persona se le puede privar de un agua limpia, saludable y potable. Ok, ahora, comencemos con el recurso hídrico del agua. Estamos conscientes de que el agua abarca alrededor de 1.386 millones de kilómetros cúbicos distribuidos por lagos, manglares, océanos, polares e incluso algunos montes que reciben agua de las lluvias y que bueno, por todo el ciclo del agua comienza a reutilizarla. Ahora, el agua está distribuida en un 97% en océanos y el otro 2% es consumible para el humano. Es decir, ese 3% se va a distribuir en más lugares, como lo es en aguas subterráneas y como lo es en capas de hielo que están en los polos, como ya comenté antes. Ahora, ¿por qué no es conveniente que el humano utilice esta agua? Porque al nosotros bajar la temperatura de ambos polos comenzamos a perder bastante vegetación, al igual que bastante fauna que yace en los polos. A partir de 2017, National Geographic publica que el oso polar comienza a perder vida, más bien a reducir su periodo vital hasta la mitad de su vida. Los ocesnos corren un riesgo enorme, puesto que el macho comienza a devorar a sus propios hijos en una búsqueda imposible ya de alimento. Este crecimiento de agua también nos traerá muchísimos más problemas, incluso hasta una guerra. ¿Por qué? Porque al nosotros derretir un polo podemos inundar un país, podemos desarrollar un problema económico bastante alto, que realmente no nos conviene abarcar. Ahora, este 1% que antes comenté está distribuido entre lagos y atmósfera húmeda del suelo. Es decir, los lagos que hay alrededor de todo el mundo almacenan esta agua y bueno, pues como sabemos el agua también se puede evaporar. Esta evaporación genera que exista agua en el aire, moléculas de hidrógeno y oxígeno que flotarán y que ni siquiera podemos percibir. Sin embargo, es lo que da una humedad precisa a la tierra como al aire. Ahora, los mapas mundiales hidrográficos. Aquí podemos apreciar un mapa de cada uno de los mares que hay en el mundo. ¿Qué es importante notar aquí? El Mar Caribe. El Mar Caribe es uno de los más importantes de México. De hecho, la punta de Cozumel es quien toca ya con 3 tipos de océano. Sin embargo, el Mar Caribe es uno fundamental para toda la economía mexicana. Recién hice un estudio sobre el mapache de Cozumel. El mapache de Cozumel es una especie endémica del estado de Quintana Roo. Este es muy peculiar porque tiene pequeñas rayas en su cola con una V muy formada en su rostro. Ahora, ¿qué es lo que vuelve aún más especial a este pequeño marsupial?
Bueno, sencillo, que es una especie, al ser una especie endémica, debe ser de bastante cuidado. Corta. Bueno, como les decía, el mapache de Cozumel es una especie endémica muy especial. Vive en Cozumel, como su nombre lo dice, y es una especie que es muy fácil de identificar por esa notoria V que tienen en su rostro. Ahora, este pequeñín tiene un pequeño problema ahora mismo. Su hábitat está lleno de botellas. Los manglares que están a la orilla de la isla de Cozumel están llenos ya de botellas, bolsas y demás plásticos que no le permiten ni siquiera cazar. Poco a poco vamos degradando esta especie hasta que en algún momento ya no exista. En 2007, Semarnat publica un documento en el cual se le condena a cadena perpetua a aquel que se le muestre matando o lastimando el mapache de Cozumel. Se cree, bueno, el cálculo es de un total de 50 mapaches para que se pueda realizar una sola prenda de este animal. 50 mapaches que tienen que ser asesinados para vender solamente de 7,000 a 18,000 pesos mexicanos. A mi parecer, eso no es justo para nadie. Pero bueno, pasemos a otro tema. Los lagos mundiales. Hoy, la situación del COVID-19 nos tiene muy al tanto. Nos mantiene en una cuarentena que no solo está afectando nuestra economía, que probablemente vaya a alzarse con demás proyectos, pero que también nos está ayudando a encontrarnos a nosotros mismos. Cada cosa que hoy vemos por las redes nos hace valorar dónde estamos pisados, qué estamos viendo. Hoy en Venecia recién vi una foto de una pequeña familia de cisnes andando por los lagos. El humano ha dejado esa marca, el humano ha dejado esa huella ecológica. Hoy la cuarentena no solo nos está ayudando, también nos está apoyando para encontrarnos a nosotros mismos, valorar cómo sentirnos y cómo es el exterior allá afuera sin nosotros. Ahora, pasemos a otro tema. El ciclo hidrológico. Bueno, el ciclo hidrológico es la redistribución del agua. Relativamente podemos hablar de este como un proceso en el cual el agua va, viene y se restabiliza. Podemos hablar de este como el procedimiento en el que el agua sube, se evapora, condensa, llueve y renueva los lagos. Esa agua es cíclica, siempre. Pero la huella ecológica la ha dañado también. Todos estos humos que sacan los camiones, autos, motos, que a diario pasan por millones, cada uno está dañando a las nubes. Cada uno está incluyendo ese pequeño átomo de carbono hacia ellas, generando así una lluvia ácida, generando así un gran daño a las tierras que en algún momento van a ser para sembrar, ya no van a poder hacerlo de la misma forma, ya no serán tan fértiles como lo fueron en su momento. El humano también ha dañado ese ciclo natural. Cambiemos un poco de tema. La importancia del agua en los seres vivos. Bueno, como recién comencé, en los seres vivos tenemos alrededor del 65% para adelante una obligación de tener agua en nuestros cuerpos. El cuerpo humano funciona con un 70% de agua, mientras que el planeta cuenta con un 71-72% de agua. Ahora, el cuerpo, ¿por qué es necesario que consuma agua? Bueno, como todos conocemos, las moléculas de hidrógeno y la de oxígeno es lo que mantiene viva nuestra sangre. El oxígeno nos ayuda para hidratar al cerebro y para que lleguen las ideas, y también funciona para alimentar a nuestros músculos, para que puedan mantenerse fuertes y estables y no solo ser una gelatina que anda por ahí. Ahora, el oxígeno también es fundamental para toda nuestra vida, para nuestra respiración, para millones de funciones que tiene el cuerpo humano. Las células dependen del oxígeno que corre por nuestra sangre. Y esta sangre, ¿de dónde toma ese oxígeno? Exactamente, del agua que respiramos, del agua que bebemos, del agua que pisamos, del agua que absorbemos al bañarnos. Todo este oxígeno es gracias al agua.
todos los procesos que nosotros realizamos se los debemos al agua. Ahora, muchos seres vivos también necesitan el agua, como comenté hace un momento. Cisnes en Venecia, ¿cuándo íbamos a ver eso? El agua es fundamental para que cada humano y cada ser vivo se desarrolle libre y completamente. Pero bueno, los animales, los humanos, no somos los únicos seres vivos aquí. También existen los árboles, las plantas, las flores, mismas que nos llenan de vida, iluminan con ese color verde nuestras vidas. ¿Qué seríamos sin ellos? Los árboles, poco a poco, nos otorgan ese oxígeno, lo que nos permite vivir, lo que nos da vida. Y hablo literalmente. Un oxígeno que es tan puro, que es tan natural, pero que el humano está perdiendo. Que el humano sin tanta agua limpia está dañando. El agua que las plantas necesitan para su fotosíntesis debe ser limpia, puesto que si respiran oxígeno, puesto que si respiran alguna otra sustancia como un ácido, tienden a morir. Ahora, si nosotros cuidáramos más el agua, podríamos ayudar a las plantas a realizar un proceso fotosintético de mayor rapidez y eficacia. Tengamos en cuenta algo. Muchos llaman a los grandes árboles, incluso en pequeños parques, como los pulmones de las ciudades. En nuestro caso, Chapultepec. Todos hemos ido alguna vez a Chapultepec, ese gran castillo que habitaba Maximiliano. Un solo caso. Le llamamos como si fuera un pulmón de la tierra. Estamos en un pequeño error. Los verdaderos pulmones de la tierra existen debajo del agua. Las algas, los corales y demás plantas subacuáticas son las que en realidad también producen y emanan un oxígeno que es el que alimenta a los humanos. Ahora, si nosotros hacemos una tabla comparativa entre oxígeno de árboles, oxígeno de plantas y oxígeno de subacuático, siempre ganará el subacuático. ¿Por qué? Porque son terrenos más expandidos. ¿Por qué? Porque son plantas más cuidadas. ¿Y por qué? Porque no hemos respetado tanto a los árboles como hemos cuidado un poco más al mar. Nos hemos preocupado más por decir, ok, perfecto, no tales un árbol. Aún no uses una bolsa. Aún no uses una botella. No nos hemos fijado tanto en el agua marina, cuando realmente ahí yacen nuestros pulmones. Sí, ok, voy de acuerdo, el Amazonas es enorme y es tan verde y tan puro que produce una cantidad abismal de oxígeno. No solo para Brasil, sino para todo el mundo. Está genial. Pero también respetemos al océano, respetemos a su fauna y respetemos a su flora, tal como él nos otorga su oxígeno. Ahora, pasemos a otra cosa. Una gráfica de población rural y citadina que utilizan el agua. Bueno, a partir de los años 30, la población rural tendía a no usar tanto el agua limpia que había ya en las ciudades. Las poblaciones rurales, aproximadamente en los años 30, dependían solamente de pozos, los cuales llenaban aproximadamente a la mitad de su entrada total. Comienza a haber un crecimiento del 0.2% hacia los años 50. Los años 50, ¿qué época? Crecimiento abismal económico y crecimiento abismal en el agua. Comenzamos a descubrir diferentes cosas, presas, que comenzamos a utilizar de mayor rasgo, comenzamos a utilizar demás factores, pero aún seguíamos contaminando sin tener la idea de que todos nuestros desechos terminarían allá afuera en el agua. Pasan los años, los 70s, los 90s, hasta que llegamos a los 2000s. La población rural comienza a crecer muchísimo más y a partir de 1992 empata con la población citadina. En el 1992, la ONU decide dividir el agua en maneras equitativas. Tu pueblo, tu ciudad merecen la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque ya había una propuesta para considerar al agua como un derecho humano y como algo innegable para todos. Comienzan a valorarse más los trabajos de los obreros rurales,
llega el 95 y comienza a crecer un 1.2%. Es bastante. Y para 2015, el 8.1% de la población citadina tenía agua, mientras que el 15.0% tenía aún más agua. Es decir, más gente en pueblos, más gente en zonas rurales contaban con mayores servicios de agua. Bueno, llegamos al punto último de nuestra exposición o de mi participación. Bueno, el DHA. El DHA es una propuesta otorgada a partir de julio de 2010 por la Organización de las Naciones Unidas y el Cuidado Mundial del Agua. ¿Qué propone? El DHA es el derecho del consumo del agua. Es decir, que a partir de 2010 se acepta como propuesta y se obliga a los gobiernos a anotar en sus constituciones en el artículo número 15 la implementación del agua como un derecho humano. No como uno de cambio sencillo, no como uno afligible, no, humano. Es decir, el agua ya no iba a ser solo un recurso para algunos, es para todos ahora. A partir de 2010 se aprueba que esté en todas las constituciones el derecho mundial al agua, como un derecho para cada uno de nosotros. Sin embargo, 2010 no fue la única etapa en la cual se luchó por el agua. Desde el año 2002 comienzan a haber grandes luchas por el consumo y por la entrega correcta del agua, de su correcta distribución. Como les comenté hace un segundo, en 1992 el crecimiento del agua para las zonas rurales comenzaba a ser enorme. Ya no eran personas calladas, sino eran personas que utilizaban agua que dejaría de funcionar a los 3 días. Ya no eran personas que utilizaban aguas sucias o aguas reutilizadas, pero sin tener algún tipo de proceso de limpieza. Ahora, en 2002 comienzan a existir muchísimas propuestas que obligan a la ONU a otorgar este pequeño derecho. Digo pequeño porque después, en su aceptación, comenzaría a ser una gran acción. Un derecho enorme para cada uno de nosotros. Bueno, este derecho implica que el agua deba ser suficiente, inagotable y asequible, aceptable y salubre para cada uno de nosotros. Bueno, todos estos términos, ¿qué significan? Básicamente, que tú como persona puedas consumir el agua que tú gustes y que la utilices de la manera más correcta. No llegar a aventar globos de agua, no llegar a desperdiciarla en cualquier tipo de juego tonto. Podemos utilizar el agua y la podemos cuidar. Allá afuera, millones, tal vez no millones, solo un poco de miles de kilómetros, hay niños. Hay niños que piden por agua. Allá afuera, hay pequeños que están llorando por una gota de agua. Allá afuera hay personas que están exigiendo que se les otorgue el agua, limpia y pura, tal como es. Sus gobiernos no hacen más. Hay gobiernos que son tan poco limpios que el agua que debiera ser para sus pueblos, para su gente, no llega a ellos. No hay una repartición correcta de este vital recurso. No hay un respeto por ella. Cuidémosla nosotros y cuidémosla ahora que podemos, porque no sabemos cuándo podría empezar una guerra por el agua, porque no sabemos cuántas personas allá afuera estarían rogando por ese vaso que tú hoy estás tomando. Ama el agua, disfrútala, es para ti, es tu derecho. Muchas gracias, yo soy Emiliano y esta fue mi participación. Yo soy Hernández Torres Paulina Isamar del equipo 8 y estoy exponiendo sobre el recurso hidráulico de la tierra. Bueno, continuando con la presentación, mi compañero que estaba hablando de este tema, ahora yo les voy a contar sobre las presas. ¿Qué son las presas? Son estructuras que se hacen para guardar grandes cuerpos de agua, estos obtenidos de ríos, lagos o fluviales. Estos tienen varias utilidades. Una de estas sería resguardar el agua hasta que sea ocupada por la población.
y otra es para crear energía hidráulica. Bueno, en México hay muchísimas presas en todo, alrededor de todo México, y de las más importantes, que aquí se las colocamos en este mapa, está la de Solidaridad, la de Infernillo, Nezahualcóyotl, Dr. Belisario Domínguez, el presidente Miguel Alemán y La Boquilla. Están encontradas casi todas en las costas, y en la parte de aquí hay una muy interesante que se llama Internacional de la Amistad. El nombre es algo curioso, ya que este proviene de que esta se encuentra en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces por eso se llama Internacional de la Amistad. Hablando de las presas, la presa más grande del mundo se encuentra en China, en Yangtze. Esta cuenta con 2.335 metros de longitud y 183 metros de profundidad. Esta, como les dije anteriormente, está ubicada en China y se llama la presa de las Tres Gargantas. Esta tiene la utilidad de producir energía de la forma hidráulica, como ya lo había mencionado, que también para eso son útiles. Y ahora lo siguiente. Ahora hablaré de la crisis del agua potable en el planeta. Aquí voy con esto. Como sabemos, el agua es uno de los recursos más importantes en el planeta, no solo para el ser humano, sino para todos los animales y todo lo que tiene vida en este planeta, plantas, animales y el ser humano. Bueno, a partir de esto, podemos decir que es un recurso totalmente necesario y que gracias a él existe la vida. Ahora, tomando en cuenta que la mayoría de los desechos que se hacen en líquidos se van a ya sea ríos, lagos o mares sin ser tratada correctamente. ¿Esto qué es lo que provoca? Que esta misma agua no sea posible reutilizarla, y haciendo esta que sea totalmente impotable. Bueno, a lo siguiente es que se pronostica que para el 2050 el 40% de la población vivirá en países con escasez bastante grave de agua, y por lo mismo actualmente hay un 2.1 billones de personas que no cuentan con este recurso, o por lo menos no de la manera correcta, y actualmente hay 1.7 billones de personas, infantes para ser específico, que mueren por no tener esta salud y por no gozar de este derecho que es el agua, muriendo como de distintas enfermedades como la cólera, entre otras. A lo que voy con esto es que la crisis del agua potable está muy cercana a nosotros, ya sea en unos 30 años o incluso menos. Por esto mismo es necesario conservar el agua y cuidarla de la manera adecuada, haciendo un uso correcto de esta y haciendo el menos desecho posible en esta misma. Ahora, continuando con lo que es que se obtenga el recurso del agua, aquí en nuestra presentación colocamos nuevamente dos mapas. Estos mapas representando la cantidad de agua con la que cuentan los habitantes de ciertas áreas. Aquí podemos observar el de México, donde se tiene que la menor parte de la población, que cuenta con el 50% del agua, está en la parte sur del país. Esto sería Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aunque a nivel mundial el país con menos de este recurso sería el Congo, que se encuentra en África, aunque en general toda la parte de África es una de las menos que tienen este recurso. Y pues como podemos observar, toda la parte de Latinoamérica y Asia, incluso Europa, cuenta con este recurso bastante bien distribuido. Y pues realmente México no es uno de los que sufre tan gravemente esta crisis.
Como podemos observar y como muchos ya sabrán, es África quien sufre más de esta falta de este recurso tan indispensable para la vida. Hablando de la escasez del agua, se tiene registrado que 6.600 millones de personas han podido mejorar su acceso a este recurso, además de 663 millones de personas que han podido acceder a este recurso, lo cual antes no tenían. De este número, 435 millones de personas pertenecen al continente africano. Esto en el país de Guinea Ecuatorial y Angola, donde desde 1990 se ha mejorado un 50% su calidad y su acceso a esta misma agua. Ahora, pasando al estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Bueno, para empezar con un concepto totalmente, pues el estrés hídrico es cuando no se obtiene este recurso, que es el agua, en un tiempo determinado. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no se tiene acceso al agua, a que no está en el momento que es requerida, o también puede ser relacionado con la calidad de esta, que haga que no sea potable. Ahora, existen dos factores por los cuales puede hacer surgir el estrés hídrico. Bueno, estos pueden ser por económico o físico. Físico se refiere un poco más a lo ambiental, que la Tierra no está haciendo los movimientos del ciclo hidrológico en el momento que se es necesario y que no se tiene la suficiente agua en el momento. Y el económico, que es el otro, que a lo que se refiere es que se está haciendo un mal uso del agua de manera financiera, o simplemente no se tiene el dinero para obtener este recurso. Bueno, también el estrés hídrico afecta sumamente a la agricultura en cualquiera de las sus versiones, ya que si no se tiene un flujo correcto del agua, no se puede dar de manera correcta también la agricultura. Ahora hablaré sobre el Foro Mundial del Agua. Estos son foros que se realizan cada 3 años en distintas partes del mundo, siendo tomados como anfitriones distintos países. Bueno, en estos foros se habla de actividades que se pueden hacer para lograr el mejor uso del agua o para crear una mejor calidad de esta. En estos foros participan varias organizaciones o varios grupos, como pueden ser políticos o organizaciones privadas, entre muchos otros, que se unen a esta iniciativa de cuidar el agua. Siguiendo con esto, como es cada 3 años, el primer foro siendo en 1997 en Marruecos. En este se habló en cómo utilizar el agua y cómo se va a relacionar con la vida para el 2021, para el siglo XXI. En el año 2000 se realizó en Países Bajos. En este se dio la Declaración de Seguridad Hídrica para el siglo XXI. En el 2003 se realizó en Japón, siendo este uno de los foros más importantes, ya que se habló de todas las iniciativas que se estaban haciendo en este país para el cuidado del agua. El siguiente congreso, en el 2006, fue el foro en México, en la Ciudad de México. Hablando igual sobre todo lo que se había hecho y haciendo toda la contribución y cooperación que se podría llegar a lograr haciendo el cuidado de del agua. Ahora, el siguiente fue en Turquía, que en este era como las autoridades locales y regionales se comprometían al cuidado de esta agua, y en el 2002 se presentó la solución de acciones concretas para todo el mundo para el cuidado del agua. Bueno, ahora voy a hablar del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos. Fue fundado en el año 2000 por el programa insignia de ONU Agua, y esto es albergado por la UNESCO, que supervisa que todo el recurso de agua dulce que se encuentra en nuestro planeta proporciona recomendaciones para su cuidado
y refuerza la capacidad de evaluar la escala nacional de informar el proceso de las decisiones que se toma sobre este recurso. Y su principal producto fue el informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, que este es una reseña amplia y periodística que ofrece una visión de solución a los recursos del agua dulce. Bueno, a los que han tenido la oportunidad de ver este documento es bastante interesante, ya que te muestra formas de poder resguardar este recurso que es el agua dulce, que es muy probable que nos terminemos en poco tiempo. Bueno, como conclusión a esta presentación quisiera agregar que, como todos sabemos, el agua es un recurso totalmente necesario para la vida. Como ya se ha mencionado en muchas partes de esta presentación, es totalmente necesario para cualquier cosa que nosotros hagamos, desde nuestro mecanismo al interior de nuestro ser biológico, como para las investigaciones, como para vivir, como para cualquier cosa, al igual que para los animales y todo lo que tenga vida en este planeta. Y bueno, a partir de esto quiero decir que si esta agua se sigue descuidando de la misma forma que se ha hecho hasta el momento, ya que no todos somos totalmente conscientes de todos los procesos que se tiene que pasar para conseguir esta agua dulce, o para simplemente para lavar un plato o para lavarte los dientes, lo que ha costado conseguir esa agua o lo mucho que se va a ser necesaria en un futuro, ya que se hiciera un poco más de conciencia en esto, ya que esta es totalmente esencial para todo tipo de actividad que realizamos. Bueno, y a partir de esto quisiera que pensaran un poco más al momento de utilizar el agua o de enviar sus mismos desechos a esta, ya que como ya había mencionado, al estos desechos echarlos en agua potable y siendo esta contaminada, pues obviamente se hace totalmente inútil para nosotros, y más si es mezclada con otras cosas, ya que es muy difícil de hacer el proceso de separación del agua. Y bueno, para filtrarla pues igual es muy difícil. Y actualmente ya vivimos lluvias ácidas, que es de que se mezcló el agua con otros componentes que ni siquiera se pudo haber filtrado, ni siquiera para la lluvia. Entonces, esta agua ácida es producto de que nosotros hayamos desechado otras cosas en donde no se debía hacer, en agua que probablemente pudo haber sido potable o incluso en la que no, pero aún así estamos haciendo una contaminación del agua. Y de esto mismo pues espero que se pueda hacer un tanto de conciencia. Por la presentación de nuestra parte, de mi compañero y mía, es todo. Gracias.